Bendiciones a todos mis hermanos, mis hermanas que ya están en sintonía. Yo puedo ver que estamos sintonizándonos. Damos gracias de nuestro Dios por este tiempo, ¿verdad? Precioso tiempo que nos regala. Sean todos bendecidos, mis hermanos, mis hermanas. Ahí donde está usted en casita, sea abundantemente bendecido por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Estamos una vez más, ¿verdad? Sintonizándonos, esperando que la gloria de nuestro Dios esté en medio nuestro. Nos bendecimos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio, ¿verdad? En esta tarde. Los que ya estamos, ¿verdad? Vamos a dar inicio, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él esté en medio nuestro, que Él esté en esta reunión. Padre bendito, Señor, entramos delante de su presencia, oh Rey, poderoso Dios, dándole la gloria, dándole la alabanza, dándole el poder, Señor, oh Dios, porque usted la merece, Padre Santo, Señor. Ahora le rogamos, oh Rey poderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor, oh Dios, que usted esté en medio nuestro, Señor, oh Dios, que su palabra sea, Señor, oh Dios, siendo transmitida, Señor, porque su Espíritu Santo sea, oh Dios, obrando en mi vida, poniendo palabras en mi boca, Señor, oh Dios, que su palabra sea la única, Señor, oh Dios, que se transmite de este lugar, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, le damos el honor y la gloria hoy y siempre, Señor, porque solamente usted la merece, Padre. Aleluya. Gloria a Dios, mis hermanos, de Vista, ¿verdad? En el 1980 East Vista Way. Y a todos aquellos que nos escuchan de una manera o de otra, ¿verdad? Todo el pueblo de nuestro Dios, del pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que estemos, quien quiera que somos, ¿verdad? Todos aquellos que se refieren a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Aleluya. Damos gloria a nuestro Dios. Bendiciones a todos mis hermanos, pueblo de Vista y pueblo del Señor alrededor del mundo. Bendiciones. Quisiera empezar en esta tarde ya, ¿verdad? Con esta lectura en el libro de Éxodo, en su capítulo 19, en el versículo 1, y ahí vamos a estar leyendo hasta el versículo 6, pero por ahorita quisiera que empezáramos, ¿verdad? Con el versículo 1. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, vamos a leer su palabra. Dice así: el libro de Éxodo, en su capítulo 19, versículo 1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. ¿Verdad? Primero que nada, mis hermanos, quisiera ver, ¿verdad? Cómo y muchas de las veces hay cadencia, ¿verdad? De identidad en las personas, se puede decir de todos lugares, con quién me identifico, ¿verdad? Especialmente en la juventud. Los jóvenes, muchas de las veces carecen por la identidad, ¿verdad? A un lugar, un grupo donde yo pertenezco, la pertenencia de lo que soy y por qué lo soy, ¿verdad? Y estaba meditando, ¿verdad? Esto en cómo nosotros podemos ver esto de identidad, ¿verdad? Nuestra identidad como hijos de Dios, ¿verdad? Porque es necesario que tomemos en cuenta, ¿verdad? Que es una identidad que tal vez es difícil para nosotros acoplarnos a ella, identificarnos, ¿verdad? Porque estaba mirando, ¿verdad? La trayectoria, la historia, ¿verdad?
de genealógica, ¿verdad? De pertenecer, como por decir. Voy a empezar, ¿verdad? Con los mexicanos, ¿verdad? Porque la mayoría de la iglesia somos mexicanos. Yo sé que hay guatemaltecos, ¿verdad? Hay salvadoreños, hay de todos, de muchos lugares, ¿verdad? Pero la mayoría son mexicanos, ¿verdad? Y yo digo pertenencia, ¿verdad? Cuando un mexicano, ¿verdad? Y estoy hablando en general, estoy hablando de historia, ¿verdad? Un mexicano en su identidad de historia, ¿con qué se relaciona? ¿Con qué se identifica? ¿Verdad? El mexicano tal vez se identifica con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿verdad? Benito Juárez, Emiliano Zapata. Si usted conoce estos personajes que le estoy hablando, mi hermano, denme un amén ahí para saber que usted se identifica con estos personajes. No que le adoremos, no pero sí la identidad con el hecho de ser de nacionalidad mexicana. Puede oír a un Pancho Villa, ¿verdad? Y puede entender cuál es la lógica o el sentir detrás de esa historia, ¿verdad? Qué sé yo, tal vez el calendario azteca, ¿verdad? Muchos mexicanos tienen el calendario azteca y a veces ni sabemos leer el calendario azteca, pero hay mexicanos que tienen el calendario azteca y se relacionan con eso. Tienen fotos tal vez de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, de Benito Juárez, ¿verdad? El presidente de Oaxaca, ¿verdad? Que hizo tanto para el pueblo mexicano, ¿verdad? Y esa es una identidad del pueblo de México, se puede decir. Se identifican con esos personajes. La raza afroamericana se identifica mucho, ¿verdad? Con Martin Luther King Jr., ¿verdad? Y lo que él hizo, la esclavitud que tuvieron que pasar, ¿verdad? El menosprecio, el dolor interno, ¿verdad? Y aún, mis hermanos, el indio americano, ¿verdad? Ellos miran, ¿verdad? El resentimiento, ¿verdad? De los peregrinos, los pilgrims, ¿verdad? La traición, la bondad de ellos, ¿verdad? Que vino a ser traicionada por o la bondad que personas que tomaron ventaja, ¿verdad? De ello, ¿verdad? Aún todavía, ¿verdad? Se recalca en ellos, ¿verdad? Ese resentimiento porque ¿cómo se identifican con esa historia, ¿verdad? Se identifican el resentimiento que hay del indio nativo americano con el resentimiento hacia las personas blancas, ¿verdad? Se relaciona, ¿verdad? En eso. Pero estaba viendo, ¿verdad? De que nosotros, como hijos de Dios, nuestra identidad, ¿de dónde viene? ¿De quién es? ¿Y por qué nos identificamos, ¿verdad? Con esta historia, ¿verdad? Porque aquí dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ¿verdad? Cuando leemos la palabra de nuestro Dios, la historia, ¿verdad? De la Biblia, la historia del pueblo hebreo, nos identificamos con ellos o simple y sencillamente es un libro de historia para niños, un libro que se lee y le dice, oh sí, el monito de David mató a Goliat, o realmente me relaciono y adopto, ¿verdad? La historia de el pueblo de Israel como mi historia.
Porque es necesario que yo tenga una identidad y que yo me identifique como hijo de Dios. ¿Cómo tomo la palabra? ¿Qué es lo que yo tomo de la palabra? Porque tal vez usted dice, no, sí, yo me identifico con Dios, pero no me identifico con nada más que con eso, ¿verdad? Si vamos al libro de Gálatas, y yo sé que es un tema un poco controversial, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros no estamos, ¿verdad? No somos judíos, ¿verdad? No estamos allá en Israel, no estamos en Jerusalén, no estamos, pero espiritualmente nosotros nos identificamos, ¿verdad? Con este pueblo, con Dios, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo, que era de esa descendencia, ¿verdad? De descendencia judía, de descendencia del pueblo de Israel. ¿Verdad? En Gálatas miramos en Gálatas en su capítulo 3, versículo 24 al 29. Me gustaría que vaya para allá mi hermano, mi hermana, y confírmelo con la Biblia, y cuando lo tenga, deme un amén virtual. Así me hace saber que estamos en el mismo lugar, mis hermanos. Quisiera que miremos el libro de Gálatas en su capítulo 3, 24 al 29. Y vamos a ver algo muy importante, ¿verdad? Para nosotros poder captar todo la introducción que hice, ¿verdad? Acerca de la pertenencia, de la identidad, de cómo me identifico yo, en qué lugar me identifico yo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor aquí en el libro de Gálatas, en su capítulo 3, porque me salí del Antiguo Testamento, porque a veces decimos, no, pues el Antiguo Testamento es para otro tiempo, era el antiguo pacto, ahora es un pacto renovado, y por eso me vengo al libro de Gálatas, mis hermanos, para que veamos esta cosa que hay aquí bien importante, ¿verdad? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo o bajo el yugo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y luego, mire, me llama mucho la atención lo que dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y de ahí es donde venimos, ¿verdad? Donde viene nuestra fe, de donde nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Nuestro ayo, nuestra identidad, ¿verdad? Como hijos de Dios, como siervos del Dios Altísimo. Ahí es donde encontramos nuestra identidad, que ciertamente dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, ¿verdad? Y es chistoso. Mírelo como usted pueda verlo, mi hermano, mi hermana. Descendiente o linaje de quién soy. Soy descendiente de Cuauhtémoc, como dicen, ¿verdad? Descendiente de Cuauhtémoc. Linaje de Cuauhtémoc, o me identifico con el linaje de Abraham, porque aquí la palabra me dice, si yo entiendo bien, Gálatas es referente, sin duda, ¿verdad? Una referencia para nosotros. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Entonces, ¿con qué linaje yo me identifico como hijo de Dios?
¿Y qué se refiere a eso, verdad? De el linaje, de el identificarse. Porque como le digo, mi hermano, hay personas, ¿verdad? Y con todo respeto, ¿verdad? A mis hermanos, ¿verdad? Afroamericanos o la raza, ¿verdad? Afroamericana. No es nada en contra de ellos, ni nada, al contrario, amamos a todos, ¿verdad? Nuestros hermanos, aún dice amar a todos, ¿verdad? Y buscar, procurar hacer el bien, ¿verdad? Pero solamente es una reflexión para que miremos, ¿verdad? Si vemos en la palabra, nosotros debemos de mirar. El pueblo dice que saliendo de la esclavitud de Egipto, y dice que estuvieron esclavos 240 años, esclavos en Egipto. No digo, estuvieron esclavizados 430 años. En Éxodo 12:40. Ahí dice cuánto tiempo fue esclavo, ¿verdad? El pueblo de Dios en Egipto. Cuánto tiempo el pueblo de Dios estuvo en Egipto antes de que ellos salieran para empezar la jornada, ¿verdad? La tierra que Dios había prometido para ellos. Y quisiera hacer una comparación, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Que se conoce mucho, ¿verdad? De aquí de Estados Unidos que hubo esclavitud, ¿verdad? Y que se ha reflejado mucho y se ha hablado de ello una y otra vez y viene a renacer otra vez ahora con lo de Floyd, ¿verdad? Lo que pasó con este varón afroamericano, ¿verdad? Las huelgas que se levantaron y todo lo que pasó, ¿verdad? Me lleva a mí a mirar un poco, ¿verdad? Cómo ellos tomaron eso como una fuerza para hacer las cosas mejor, para vivir en un ambiente mejor, para caminar en un ambiente mejor, ¿verdad? Martin Luther King, ¿verdad? Cómo ellos hicieron, ¿verdad? Cómo él pudo llevar a estas personas a una libertad genuina y cómo ellos tomaron eso para impulsarse a una vida mejor y buscar una vida libre, ¿verdad? Pero esa trayectoria aún la vemos. Historia. En la historia, en 1619, dice que desembarcaron los primeros esclavos que venían de África. Hace 154 años que el Congreso de Estados Unidos abolió la esclavitud. En hace 150 años. Quiere decir que hace 154, para ser exacto, 154 años han pasado de que ya se abolió la esclavitud conforme al Congreso, ¿verdad? De Estados Unidos. Pero esa historia todavía viene plasmando a estas personas para buscar una vida mejor, para ser mejores. Y se identifican, porque se identifican. Son 154, son como 5 generaciones. 5 generaciones de ya libertad, 154 años de ya ser libres, pero aún se identifican con esta historia, este relato, ¿verdad? Entonces, ahora vengo yo y cómo me identifico con esta historia que leo en el libro de Éxodo. Cómo veo que el pueblo de Dios estuvo cautivo, estuvo esclavizado por 430 años. 430 años estuvieron en Egipto. No sé qué tanto tiempo estuvieron de esclavos. Recuerde que cuando estaba José vivo, ¿verdad? El hermano de uno de los hijos de Jacob, de Israel.
mientras estuvo vivo no hubo esclavitud, pero muere José y se vuelven esclavos. Entonces vemos que de aquí sale este pueblo. Entonces me identifico yo, porque vemos un pueblo, ¿verdad? Afroamericano que estuvo cautivo, que estuvo esclavizado 246 años. Y eso marcó, eso puso un impulso para ser mejor. Entonces, ¿qué tanto debo yo de no querer, y con perdón de la palabra, ¿verdad? ¿Qué tanto debo yo de odiar la esclavitud que tuvo el pueblo de Dios? Porque ellos fueron cautivos, ellos fueron esclavos. ¿Cómo me identifico yo con ellos? ¿Qué tanto puedo yo odiar la esclavitud que puedo yo haber tenido en mi vida? ¿O puedo antes de ser libre por nuestro Señor Jesucristo, cómo estaba yo esclavo? ¿Cuánto tiempo estuve esclavo? Entonces, ahora yo tengo que mirar, ¿verdad? ¿Cuánto debo de odiar mi manera de actuar cuando estaba en el mundo para que yo pueda ser verdaderamente libre? Si me estoy explicando bien, deme un amén, mi hermano. Si no me estoy explicando bien, ahí déjeme un comentario, porque es muy importante que entendamos el ángulo que le quiero mostrar acerca de identificarnos con el pueblo de Israel, que eran esclavos, pero ahora toman ese punto de partida y viene y nuestro Señor los hace libres, y de repente vienen al monte de Sinaí, donde van a tener un encuentro personal con el Dios que los había liberado. ¿Ah? Y nosotros necesitamos identificarnos con ello para nosotros también tener ese encuentro personal con nuestro Dios Todopoderoso. Pablo se refiere de esta manera, conforme a la pasada manera de vivir, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 22. Si vamos para allá y me da un amén virtual, en el libro de Efesios, en su capítulo 4 y su versículo 22. Dice su palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. Por lo cual, desechando toda la mentira, hablad verdad. Y habla, ¿verdad?, de las cosas que nos tenían esclavos antes de venir a los caminos de nuestro Dios. ¿Ah? Entonces, yo miro la historia y me relaciono a ello, porque la esclavitud no es fácil, la esclavitud es difícil. El tiempo que pasaron, ¿verdad? Este pueblo de Israel, el pueblo al cual nosotros ahora nos llamamos el Israel espiritual, ¿verdad? Quisiera que nos identificáramos, ¿verdad?, con ello y despojarnos. Tenemos que despojarnos de la pasada manera de vivir, de cuando éramos esclavos en Egipto, de cuando éramos esclavos, ¿verdad?, de Egipto, tipo y figura del mundo, ¿verdad? Y no es exactamente el mundo, sino que la pasada manera de vivir, en la cual nosotros éramos esclavos. Debemos de identificarnos, ¿verdad? Nosotros le decimos, ¿verdad?, a lo que es la lectura, el mundo, Egipto. Pero Pablo lo pone de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir. Porque antes eras esclavo. Ahora ya vienes y tienes que encontrar una nueva manera de vivir, porque ya eres libre.
Aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ya somos libres. Somos libres como el pueblo de Israel cuando le dejaron que se fuera y de repente se fueron y entraron, ¿verdad?, en diferentes situaciones, pero ya eran libres, ya no eran más esclavos, ya no eran más esclavos de Faraón, ya no eran más esclavos, ahora ya son libres. Y así somos nosotros como hijos de Dios, ahora ya somos libres, pero muchas de las veces decimos, ¿y de qué somos libres? Somos libres de la pasada manera de vivir, de los pecados que teníamos antes, ¿ya? Y vamos a ver algo precioso, ¿verdad? De repente dice aquí su palabra, ¿verdad? Ahí donde empezamos en el libro de Éxodo, en su capítulo 19, versículo 2, dice, habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acampó a Israel delante del monte. Mire, está a punto de tener un encuentro personal, porque en el monte Sinaí, ahí es donde tienen el encuentro personal con Dios. Si usted ya ha leído la historia, ya sabe cómo estuvo, pues tuvo más o menos, ¿verdad? Pero no quisiera enfocarme en eso. Lo que quisiera enfocarme es el proceso que ellos llevaron para tener ese encuentro, ¿verdad? Y cómo nosotros nos podemos identificar con ellos y tener una identidad que nos permita a nosotros no descender de nuestra comunión con Dios, sino que se haga más fuerte nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Porque esto va a afirmar, ¿verdad? Dice que vinieron del desierto de Refidín, pero antes de llegar al desierto de Refidín, estaban en otro desierto. Y mire qué precioso, dice, estaban en el desierto de Sin. En el desierto de Sin, ahí Dios le da de comer a su pueblo. Dios le da bendición, le da de comer, le da maná por la mañana, le da carne en la tarde, le da todo tipo de bendición. El desierto de Sin fue donde Dios con su mano poderosa, ¿verdad?, les da maná en las madrugadas, les da codornices porque el pueblo dijo, tenemos hambre y no queremos morirnos de hambre. Murmuró contra Dios, pero Dios no tomó en cuenta su murmuración, sino que les da, ¿verdad?, les da pan, les da carne, ¿verdad? Y cuando ya estoy convencido yo, porque es necesario que yo sepa a quién es el Dios a quien yo sigo. ¿Por qué es que yo sigo a este Dios, a Jehová, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob? ¿Por qué sigo ya a este Dios? ¿Por qué me identifico yo con este Israel espiritual? Cuando ya estoy convencido de ello, voy a entrar a una etapa que muchas de las veces entramos, mis hermanos, y no nos damos cuenta, y a veces flaqueamos, a veces desmayamos, y a veces regresamos a Egipto, regresamos a nuestra pasada manera de vivir, porque no nos hemos identificado con esto que es Dios, con nuestro Dios, con la palabra de nuestro Dios, la palabra que es viva, la palabra que no es solamente un libro de historias, sino que es la palabra viva, la palabra preciosa para que vive en nuestros corazones, ¿verdad? Veamos, dice, entraron al desierto de Refidín antes de llegar a tener esa comunión personal con Dios. Entraron a ese desierto, y en el desierto de Refidín hay una batalla tremenda. Hay una batalla que todavía sigue reflejando, todavía sigue recalcándose en nuestras vidas, ¿verdad? Es el tiempo
de probar, es el tiempo de asegurarme de que al Dios que yo sigo es el Dios que quiero seguir. Porque es el tiempo donde yo tengo que encontrarme con mi propio yo, con con mi identidad. ¿Con quién me identifico? ¿O por qué me identifico con Dios, verdad? So, vemos que hay una batalla especial aquí en Refidim, en el capítulo 17, versículo 8 del libro de Éxodo. Éxodo 17, versículo 8. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y yo sé, mis hermanos, nuestro hermano Juan Rivera, ¿verdad? Habló de ello, ¿verdad? El martes. Y yo pienso que ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué es Amalec en estos tiempos? ¿Y qué significa Amalec? Y yo pienso que es necesario conocer por qué es que, como nuestro hermano Juan lo explicaba, ¿verdad? Cuando Dios envió a Saúl, le dijo, ve y rae todo. Rae todo en 1 de Samuel 15, del 1 al 3. ¿Ah? Vayamos para allá, tenemos poquito tiempo. En el libro de 1 de Samuel, y vaya conmigo mi hermano, mi hermana, porque este es un pasaje muy delicado, mis hermanos. 1 de Samuel capítulo 15, versículo del 1 al 5. Y voy a retomar, ¿verdad? El versículo los capítulos del que estuvo hablando, los versículos de los que estuvo hablando nuestro hermano Juan. Y no quiero repasar, ¿verdad? Qué es lo que significa Amalec o esas cosas, ¿verdad? Porque nuestro hermano lo cubrió. Pero quisiera que rescatáramos esta evidencia, ¿verdad? Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apartes de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y aquí es donde viene lo tremendo, mis hermanos. Debemos de estar conscientes, ¿verdad? Toda la palabra es para edificar. Y dice, ¿por qué es que le pide que rae, que quite, que extermine? Ahora sí que extermine, ¿verdad? A Amalec desde la raíz. Se hace, ni los niños, dice, y aún y aún los de pecho, aún los que están todavía de pecho. Y si no conocemos a nuestro Dios, si no conocemos la historia, si no sabemos quién es Amalec, nosotros podemos caer en un lugar, tal vez caer en la noción que cayó Saúl. ¿Cómo voy a destruir
a los niños? ¿Cómo voy a destruir aún a los de pecho? ¿Cómo voy a destruir a las mujeres? Si yo no conozco, si yo no sé de dónde viene esta historia, si yo no me identifico con ella, yo voy a poner a Dios como un Dios salvaje. Y nuestro Dios no es Dios salvaje. Nuestro Dios es Dios de propósitos. Lo que le puedo decir, mi hermano, mi hermana, Dios sabía que era necesario traerlo. Porque de una manera o de otra, estos niños, estas mujeres, no tenían el entendimiento para poder tener conciencia de no matar al pueblo de Israel. En otras palabras, si esos niños hubiesen crecido, si esos bebés hubiesen crecido, no hubieran tenido otro pensamiento más que matar al pueblo de Israel. Y una y otra vez está en la palabra, ¿verdad? Que los amalecitas querían erradicar al pueblo de Israel, quitarlo al ser humano. No quitarle su religión, no quitarle a Jehová, no quitarle al Dios, sino que quieren de plano, no los quieren. Y Dios sabía que si estos crecían, iban a violar a las mujeres del pueblo de Israel, iban a matar a los niños. Entonces era necesario que se le erradicara, que se quitaran. Pero tenemos que entender la historia como viene, ¿ya? Entonces es necesario. Y ahora, ¿verdad? Nosotros y varios historiadores no pueden reconocer exactamente dónde está Amalek. Pero nosotros, como hijos de Dios, sí sabemos dónde está Amalek. Y ya no es un pueblo en la natural. Como Egipto, para nosotros ya no es un lugar, sino que es nuestra pasada manera de vivir. Ahora también vemos que Amalek, la batalla que hubo en Refidín, el encuentro que hubo en Refidín contra Amalek, para después llegar al monte de Sinaí. Era necesario que hubiera esta batalla campal para que se despojaran. Ahora, para nosotros, ¿qué es lo que significa raer a Amalek de nuestras vidas? Es quitar todas esas cosas, las cuales nuestro hermano Juan Rivera, ¿verdad?, nos mencionó. Si no pudo usted ver el mensaje, ¿verdad? Mírelo, ahí está en la página de Facebook, en Iglesia de Cristo Nuevo Día. Ahí está la predicación que tuvo nuestro hermano Juan Rivera. Y no es mi deseo, ¿verdad?, meterme, ¿verdad?, en lo que él ya compartió, ¿verdad? No es necesario. Si queremos saber, vayamos y refirámonos a la prédica de nuestro hermano Juan. Lo que quería rescatar es esto, que la razón, ¿cuál es la razón por la cual se mira como un Dios salvaje, pero en realidad no? Dios es un Dios que protege a su pueblo y Él sabe lo que es necesario hacer para proteger a sus hijos. El Padre sabe lo que es necesario para proteger a sus hijos. ¿Ah? Así como usted, amado hermano, hermana, si alguien sabe usted que le van a hacer daño a sus hijos, usted lo que va a hacer es tratar de quitar a sus hijos y aislar a esa persona de donde están sus hijos. Eso es natural. Entonces es necesario que pasase eso allá. Pero aquí, como les digo, mis hermanos,
es necesario que nosotros dejemos la pasada manera de vivir. Necesito dejar esos deseos de la carne para poder entrar a la comunión con nuestro Dios. Necesito identificarme como pueblo de Dios para poder entrar delante de la presencia de mi Dios y poder entender quién es Dios para nosotros. ¿Quién es Dios para nosotros? El Espíritu de Dios trabaja en nuestras vidas y nos limpia, nos da de comer, nos da su bendición por la lectura de la palabra y podemos entender cuál sea la verdad. Pero en el momento de tener un encuentro personal con Dios, yo tengo que estar seguro de que Él es el Dios que yo sigo. Entonces, miremos, Éxodo capítulo 19, versículo 4. Bueno, vamos a leer el 3 y luego vamos a parar en el 4. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído aquí. La pregunta es, mi hermano de vista, ¿usted miró lo que hizo Dios? Esa es la pregunta. ¿Vio usted lo que hizo Dios? ¿Miramos nosotros lo que hizo Dios? ¿Lo que hizo Dios? ¿O es para nosotros solamente una historia? Que no nos relacionamos para nada con ello, que ni nos va ni nos viene, que el Antiguo Testamento es, ahí está para el que lo quiera leer, para pasar el tiempo. O realmente vimos lo que hizo Dios. El ver lo que hizo Dios nos ha traído a los pies del Dios Todopoderoso. ¿O qué nos trajo a los pies de Dios? Oh, no, es que me espantaron. Me dijeron que Cristo ya viene y que si no te arrepientes te vas a ir al infierno y como no me quiero ir al infierno, mejor acepto a Cristo. O tengo una relación y sé quién es Dios y no estoy apegado a Dios por miedo, sino que estoy apegado a Dios porque sé que Él es Dios verdadero. Ahí es donde me encuentro. ¿Viste lo que hice? Dice, vosotros vistes lo que hice con los egipcios. Ahora, ¿nosotros lo hemos visto? Esa es la pregunta. Nosotros nos identificamos con el pueblo de Dios, nosotros nos identificamos con Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac o el Dios de Jacob, o voy corriendo tras de Dios por miedo. Necesito identificarme. Necesito tener una identidad, porque si no tengo una identidad en el tiempo de la prueba, de la lucha, voy a regresar a Egipto, a las carnes, a las ollas de carne, a los ajos y las cebollas. Voy a regresar a los deleites de la carne, porque no me identifico, no sé lo que voy siguiendo. Pero cuando yo me identifico y veo lo que Él hace, entonces yo puedo caminar firme. Porque dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y qué precioso, mis hermanos, nosotros decimos, yo soy especial tesoro de Dios. Yo soy especial tesoro de Dios.
yo soy hijo de Dios y todo, y Dios me llama su hijo, soy especial tesoro, soy su especial tesoro. Pero miren lo que dice. Aún pues, si dieres oído a mi voz, hemos oído la voz de Dios. Hemos oído la voz de Dios. Si hemos oído la voz de Dios, ¿cómo sabemos que es la voz de Dios? Aquí dice su palabra. Si dieres oído a mi voz, diciendo Dios a la vida del Hijo de Dios, hemos oído su voz. O como les digo, vamos corriendo tras un Dios por causa de que alguien nos espantó de que hay un infierno y no me quiero ir al infierno, o mejor me voy con los buenos. ¿Ah? O realmente reconozco y puedo oír verdaderamente la voz de Dios. Puedo identificarme con la voz de Dios. La primera y más segura, la palabra más segura que tenemos es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta nuestro corazón, los tuétanos, y hace viva la palabra en mi vida, y yo puedo actuar de una manera diferente porque yo he oído la voz de Dios. La voz de Dios que me impulsa a cambiar de mi pasada manera de vivir a este tiempo, a la manera en que soy ahora. Y luego sigue diciendo, si oyeres hoy mi voz y guardares mi pacto. ¿Qué pacto? ¿Cuál es el pacto que tenemos que guardar? Dice, si oyeres hoy mi voz y guardares mi pacto, seréis mi especial tesoro. ¿Qué pacto? ¿Me identifico con ese pacto? ¿Soy parte de ese pacto o no soy parte de ese pacto? ¿Cómo sé? Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Pero tengo que entender y tengo que saber, para poder guardar el pacto de Dios, tengo que saber cuál es el pacto que Dios hizo conmigo. Porque el pacto que yo hice es te ruego que vengas a mi vida y me enseñes a vivir una vida conforme a tu voluntad. Pero ¿cuál es el pacto que Él hace conmigo, que Él me da? ¿Cuál es su precioso pacto? ¿Qué es lo que Él me dio? ¿Cómo puedo guardar su pacto para yo poder ser el especial tesoro? Tengo que tener una identidad. Tengo que mirar con quién hago pacto. ¿Qué me ofrece? A veces, ¿qué puede ofrecer el otro partido? Que en este caso seríamos nosotros. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios? ¿Qué nos ofreció Él en ese pacto que hicimos con Dios? Con el Dios Todopoderoso, con Jehová de los ejércitos, con Jehová, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Cuál es ese pacto precioso? ¿Cómo me relaciono? ¿Qué identidad tengo? ¿Soy el Israel espiritual? ¿O solamente por renombre? Porque oía que alguien dijo que nosotros éramos el Israel espiritual, pues así somos. ¿Sé cuál es ese pacto? ¿Sé por qué soy el Israel espiritual? ¿Sé por qué soy descendiente de Abraham, de Isaac o de Jacob? ¿Sé qué guerra espiritual hay entre Amalek? ¿Entiendo quién es Amalek? ¿O todavía pienso que Dios es un Dios malo? Porque mata, mata y mata y mata. Debo de entender, debo de
escudriñar las escrituras, debo de saber quién es mi Dios y por qué pertenezco al pueblo de Dios, por qué soy el Israel espiritual. ¿Ah? Dice, y en el versículo 6 del libro 19 de Éxodo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás al pueblo de vista, o al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un reino de sacerdotes, gente santa. ¿Y de dónde viene mi santidad? Viene de esa relación, de ese encuentro personal que tengo yo con Dios, con el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. Con esa, cuando más me acerco yo al Dios santo, al Dios de santidad, más me puedo santificar yo para poder llegar a ser gente santa, para poder llegar a ser el especial tesoro para Dios. Cuando me despojo de la pasada manera de vivir, cuando dejo a Egipto, cuando soy libre de Egipto por el poder de la sangre de Cristo, y vengo a los caminos de Dios y me despojo de todo pensamiento carnal, de todo pecado, de toda fruto de la carne, ¿verdad? Fruto que no me lleva a buenos pasos. Frutos, deseos de la carne, deseos carnales que no me llevan a cosas buenas. Me desprendo de esas cosas y ahora puedo yo llegar a ser una gente santa, una nación santa para mi Dios. Yo puedo ser santo para mi Dios, porque la santidad viene con el acercamiento a Dios, la búsqueda en Dios, llegar al monte de Sinaí y encontrar la presencia de nuestro Dios, subir al monte en la oración, en la lectura, en la palabra, en la búsqueda del Dios Todopoderoso. Puntos para recordar. Tengo que odiar mi pasada manera de vivir. Y disculpe la palabra, ¿verdad? Es fuerte. Pero si no odio algo, estoy propenso a volverlo a abrazar. Si no odio el pecado, si no odio las cosas que me hacían daño, si no odio las cosas malas, si no odio los vicios, si no odio la pasada manera de vivir, hay la tendencia de volverle a echar el brazo. Si vemos una persona que odia, no abraza a la persona que odia, no la va a abrazar. Así nosotros, si odiamos los vicios, odiamos nuestra pasada manera de vivir, no vamos a volver y echarle el brazo y a irnos a emborrachar o a las drogas o a todo eso, porque las repudio. Las he raído, las he quitado de mi vida. No quiero estar con ellas, no quiero estar ni cerca de ellas. Y eso me puede apartar a mí. Odiar mi pasada manera de vivir. Vivir en una vida diferente. Para que no vuelva yo atrás. Tal vez es un poco fuerte la palabra, ¿verdad? Pero sí, debemos no querer la pasada manera de vivir. ¿Verdad? Desprenderme de la esclavitud, destruir a Amalek, ¿verdad? Desde la raíz y guardar el pacto de nuestro Dios.
Así que, mis hermanos, mis hermanas, yo doy gracias a Dios por el precioso sacrificio que hizo su Hijo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para darnos salvación y para sacarnos de la esclavitud en donde estábamos. Ahora debemos estar agradecidos por su grande bondad, por hacernos partícipes de su reino, por permitirnos entrar, ¿verdad?, en el amor de el gran Dios Todopoderoso. Yo le animo, mis hermanos, despojémonos del viejo hombre y dejemos la pasada manera de vivir. Luchemos contra Amalek, contra los deseos pecaminosos de la carne y busquemos la presencia de nuestro Dios. Busquemos estar con nuestro Dios el más tiempo que se pueda, en la oración, en la lectura, en la búsqueda para con nuestro Dios, y así nosotros nos podamos fortalecer para cambiar nuestra vida a una relación, ¿verdad?, con Dios, una relación santa, una relación pura delante de su presencia. Yo he terminado, mis hermanos. Si usted quiere que oremos por alguna petición, mándenoslas ahí en el comentario. Vamos a orar para darle gracias a Dios y a quedar despedidos en esta tarde, ¿verdad? Bendiciones a todos mis hermanos que estuvieron sintonizando, que estuvieron ahí atentos, ¿verdad? Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, le damos muchísimas gracias por su amor, su bendición, por todo lo que usted ha hecho, Señor, oh Dios, por nosotros, Padre, de cómo nos sacó, Señor, oh Dios, de la esclavitud de Egipto, Señor, oh Dios, de cómo nos ha traído, Señor, oh Dios, en la lucha contra nuestra carne, la lucha contra Amalek, Señor, oh Dios. Aquel Amalek que quiere destruir, Señor, oh Dios, a tu pueblo, Padre, pero que no se lo vamos a permitir, Señor, oh Dios, Padre, porque vamos a despojarnos de todas esas cosas, Señor, oh Dios, de todo el pecado, Señor. Le rogamos en el nombre de Jesucristo que podamos, Señor, oh Dios, estar más, Señor, delante de tu presencia, Padre, que podamos, Señor, oh Dios, glorificarte, oh Rey poderoso, en espíritu y en verdad, Señor, oh Dios, que podamos glorificar tu nombre, que podamos exaltarte en todo tiempo. Tú eres el único, Señor, oh Rey, que reina en nuestras vidas, Padre, y reconocemos, Señor, oh Dios, que usted es nuestro Salvador, que usted nos bendice, que usted nos llena de su amor y de su gracia, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, oh Dios, te damos gracias, bendito Rey, oh Dios. Te rogamos, Señor, oh Dios, por Rodrigo, Señor, oh Dios, y Marcial Rivera, Señor, oh Dios. Primero por Rodrigo, Señor, oh Dios, que tu bendición de sanidad, Señor, oh Dios. Creemos en un Dios todopoderoso, creemos en un Dios sanador, Señor, oh Dios, Padre. Te rogamos que envíes tu sanidad sobre Rodrigo, Padre Santo, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y por Marcial Rivera, Señor, oh Dios, Padre, que tú le guardes, Señor, oh Dios, que tú le cuides, Padre bendito, Señor, que tú estés, Señor, oh Dios, atento, Señor, oh Dios, Padre. Recuerde, Señor, oh Dios, Padre, como los padres de nuestro hermano Marcial, Señor, oh Dios, han estado, Señor, delante de tu presencia, sirviéndote, Padre. Señor, ten benevolencia, Señor, de ellos, Señor, oh Dios, y ayuda, Señor, a Marcial, Señor, oh Dios, guárdale, cuídale. Tus siervos te lo piden, Señor, oh Dios. Siervo Clemente, Señor, y su esposa, Señor, oh Dios, Padre Santo, Señor, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, le damos gracias y la gloria y la honra, Señor, sea para usted hoy y siempre, Padre bendito. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Recuerden, mis hermanos, tenemos las clases virtuales, ¿verdad?, de matrimonios. Nuestro hermano anciano
Alan Jiménez y nuestra hermana Alejandra están haciendo las clases virtuales para matrimonios. Recuerde de contactarse con ellos si usted está interesado en esta forma. Ya sabe que se está haciendo por Zoom y ellos les están mandando la forma de cómo entrar. Si no la tiene todavía, hable con nuestros hermanos, y yo sé que es de edificación para la palabra, ¿verdad? De que la palabra de Dios que ellos traen, ¿verdad? Con el enfoque a los matrimonios. Así que esté atento ahí, mis hermanos, si usted tiene necesidad en esa área, ¿verdad? Recuerde que aquí estamos los domingos en la mañana a las 9 de la mañana y los martes a las 7 de la tarde, así como hoy los viernes, mientras podemos regresar, ¿verdad? a nuestro lugar de donde adoramos a nuestro Dios en el 1980 East Vistaway. Aquí estaremos virtualmente, ¿verdad? Y recuerde que este domingo es Santa Cena, así que prepare, ¿verdad? El vino, prepare el pan y el vino para poder estar atentos, ¿verdad? A la Santa Cena en este domingo. Bendiciones, mis hermanos. Recuerde, si tiene alguna pregunta, contacte a nuestros hermanos ancianos, nuestro hermano Alan, nuestro hermano Clemente Rivera y su servidor, que aquí estamos para servirle. Bendiciones.